ese mandamiento en casos de hambre. Y como ya vimos en otro video, no hay ningún versículo en la Biblia que te permita interpretar que tú puedes robar si tienes hambre. De manera que Dios es el legislador, y aunque el ser humano es juez, de ninguna manera el ser humano puede cambiar la ley de Dios. Así que desde ese principio nosotros vemos que no es posible malinterpretar la ley de Dios. No es posible. Ahora, lo que sí es posible es que tú de plano no guardes la ley de Dios. Pero malinterpretar la ley de Dios no es posible, porque ningún juez puede dictar sentencia opuesta a la ley de Dios. Y si el legislador ha dicho que no robarás, el juez tampoco puede decir un día que sí se puede robar en ciertas situaciones, porque es una oposición a la ley de Dios. Entonces, nadie puede oponerse a las leyes que ha pasado el legislador. Pero en las naciones, como ya les dije, el Congreso es el legislador, es el que emite las leyes, y los jueces y magistrados son los que interpretan esas leyes. Sin embargo, aquí sí pasa esto de que los jueces y magistrados interpretan las leyes en oposición a las leyes que ha decretado el Congreso. Y eso es una locura, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es posible que un juez va a interpretar una ley de una forma totalmente opuesta a como la ha decretado el legislador? Es absurdo. Si el legislador dijo que la vacunación no es obligatoria, ¿en qué momento un juez dice que sí es obligatoria, pero para niños de hasta 5 años? Plop. Entonces, uno se pregunta, hermanos, ¿será que nosotros estamos equivocados? ¿Será que de repente nosotros interpretamos mal la ley de Dios? Pero ya vemos que nosotros somos jueces congruentes con la ley de Dios, ¿verdad? No es posible que yo como juez interprete la ley de Dios opuesta a la ley de Dios. Es un completo absurdo. Y es algo que puede entenderlo cualquiera, ¿verdad, hermanos? Aquí en la tierra, sin embargo, los jueces de la tierra interpretan la ley humana totalmente opuesta a lo que ha dicho la ley humana. Entonces, desde ahí ya uno empieza a ver que algo no anda bien, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros vemos el establecimiento de la teocracia, nosotros sabemos qué es lo que viene. La teocracia no respeta ley, no respeta nada. Está basada en presunciones, en espíritus, en estadísticas, en suposiciones, en miedos, en terror. Todo eso es la manera como la teocracia establece sus juicios. Nosotros empezamos a ver ya pruebas de que esta teocracia se está formando cuando los jueces empiezan a pasar o a decretar sentencia, ya no en base a evidencia, sino en base a suposiciones, a miedos, a estadísticas, ¿verdad? Y aquí vemos 3 errores que están empezando a cometer los jueces cuando emiten leyes que buscan limitar la libertad de conciencia de los verdaderos cristianos. Y el primero es cuando el juez se erige como legislador, cuando el juez no es legislador. El juez no decreta leyes, el juez interpreta las leyes. Y de nuevo, su interpretación de la ley no puede ser opuesta a la ley. El segundo caso es que el juez emite juicios basados en evidencias. Ahora entonces está pasando que el juez está emitiendo juicios en base a suposiciones, en base a presunciones, a estadísticas grupales, algo así como un cierto tipo de precrimen o una justicia basada en la inteligencia artificial. El robot dice que las estadísticas revelan que esto va a pasar, de manera de que tú eres condenado porque ya se ha probado estadísticamente que eso va a pasar. Entonces eres condenado en base a estadísticas. Y la tercera, el juez emite conclusiones o sentencias que no tienen que ver con las premisas que ha establecido para llegar a esas sentencias, de manera de que sus juicios
no tienen una consecuencia lógica, ¿verdad? Empiezan diciendo una cosa y luego terminan con otra que no tiene secuencia lógica con la que empezaron. ¡Plop! Es de locos. Y yo pregunto de nuevo, hermanos, ¿será que nosotros interpretamos mal la Biblia? Porque nosotros no leemos la Biblia y luego terminamos sacando una conclusión que nada tiene que ver con la Biblia, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso. Ahora, en el primer caso, cuando un juez emite juicios que contradicen las leyes existentes, lo que deberían hacer los ciudadanos es presentar un recurso de apelación ante un tribunal superior para que la sentencia del juez sea anulada. Porque, de nuevo, el juez no emite decretos, sino que emite sentencias. Y en eso se basan todas las naciones modernas. Es decir, las repúblicas están basadas en la separación de poderes. Pero como vamos a una teocracia, entonces esa separación de poderes empieza a desdibujarse. Pero se supone que en una república hay 3 poderes que están separados. El primer poder es el presidente, que es el que ejecuta el presupuesto de la nación. El segundo poder es el Congreso, que es el que legisla las leyes de la nación. Y el tercer poder es la justicia, que es el que emite sentencias de acuerdo a las leyes que ha decretado el Congreso. Sin embargo, ahora, cuando empieza a revelarse esta teocracia, nosotros vemos una confusión, ¿verdad? Porque la gran Babilonia es eso, es pura confusión. Entonces vemos algo extraño, que el presidente ya no solo ejecuta, sino que también empieza a emitir decretos, como nosotros lo vemos en Estados Unidos, que el presidente Donald Trump emite órdenes ejecutivas, como si él fuera el Congreso. En España lo vemos que se le dicen decretos reales. Creo que lo mismo es para Perú. Y luego el Congreso. Vemos que hace algo que no debería hacer, y es que ya no solo legisla o pasa leyes, sino que también ejecuta el presupuesto de la nación. Entonces los congresistas reciben enormes contratos para que ellos los ejecuten. Y eso, por supuesto, es bastante corrupto y no tiene que ver en lo absoluto con la separación de poderes que debería existir en una república. Y luego, el tercer poder, que finalmente es el poder judicial, se supone que solo debe emitir sentencias en base a las leyes que ya pasó el Congreso. Pero ahora vemos algo bizarro, que la parte judicial interpreta las leyes de una forma totalmente distinta a como el Congreso las ha decretado, de manera de que el Poder Judicial está casi que pasando una nueva ley. Sin embargo, el Poder Judicial no es quien decreta leyes, sino que solamente las interpreta. Pero no es posible interpretar una ley de una manera totalmente distinta a como fue decretada esa ley. Y es lo que está pasando aquí. Y volvemos ahora al segundo punto de los 3 puntos que habíamos hablado inicialmente, en donde ahora el magistrado dice que debido a que el 98% de las vacunas son inocuas, efectivas y eficaces, entonces nadie puede oponerse a las vacunas. Y aquí estamos ante una justicia basada no en evidencias, sino en presunciones o en suposiciones. Y es totalmente ilógico, ¿verdad? La justicia debe basarse en hechos, en evidencias concretas. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Ahora, esto es curioso, hermanos, porque uno mira el sistema legal actual, sobre todo el actual, el de la República, y es un sistema legal que está basado en los principios establecidos por Dios en la Biblia. Y esto es importante porque el sistema legal actual viene de la Biblia. Es decir, es la Biblia la que ha establecido los pilares del sistema legal que nosotros conocemos hoy en día. Ahora, si nosotros, como el grupo Ecusatón Aritmon, que leemos la Biblia,
estamos de acuerdo con los versículos que vamos a leer y estamos de acuerdo en que sean usados en el sistema legal actual, ¿cómo pudiera alguien decirnos que nosotros interpretamos mal la Biblia, verdad, hermanos? Ahora, si los jueces de la tierra en estos momentos no están respetando los mismos pilares que ellos en el pasado aceptaron como pilares del derecho, que son los que están establecidos en la Biblia, no se los inventó el ser humano, sino que vienen de la Biblia. Pero si los jueces de la tierra los niegan, ¿cómo pueden ellos decirnos que somos nosotros los que interpretamos mal la Biblia, cuando ellos mismos están rechazando algo que hace 50 años aceptaban plenamente? Miremos esto, hermanos. Leamos en Éxodo capítulo 23, versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces, en este versículo nosotros pasamos de un entendimiento simplemente individual para llevarlo al campo de lo legal, porque aquí se habla específicamente del litigio, del juicio, en donde el juez está impartiendo justicia y se le está dando un mandamiento al juez, en donde se le dice: usted no puede basar sus sentencias en base a lo que diga la mayoría, ¿verdad, hermanos? Entonces estamos ante un pilar del derecho fundamental. No es algo que el ser humano se inventó, es algo que Dios lo dijo en su palabra. Y es que de verdad es apenas obvio que nadie puede establecer una verdad basándose en los chismes de la mayoría, ¿verdad, hermanos? Aquí en este video entonces nosotros vamos a entender esto y vamos a responder esta pregunta, y es la pregunta del por qué hay ciertos poderes de la tierra que no quieren que tú leas la Biblia, y resulta que en la Biblia están establecidos los principios del derecho y de la justicia, de manera de que tú no puedes ser juzgado de forma injusta. Y sobre todo cuando tú entiendes estos principios bíblicos, tú le puedes decir al juez: un momentico, usted me está juzgando injustamente, ¿verdad? Por supuesto que ciertos poderes en la tierra no quieren que tú entiendas estos principios bíblicos, no quieren que ocurra. Entonces te dicen que tú no puedes leer la Biblia, que la estás mal interpretando, cuando resulta que ellos mismos han dado testimonio de que la Biblia es correcta en sus principios y ahora los niegan, como vemos que está pasando con la justicia en estos momentos. Porque es bastante lógico que un juez no debe someter sus juicios a lo que diga la mayoría, ¿verdad? Supongamos que el 99% de las personas de una aldea dicen que un joven mató a alguien. ¿Acaso un juez puede condenar a ese joven basándose solamente en que el 99% de las personas efectivamente dicen que ese joven fue el asesino? La respuesta es no. Se supone que el juez no puede condenar a alguien en base a habladurías de la mayoría o en base a estadísticas, ¿verdad? El 99% de los habitantes de la ciudad declaran que usted es el culpable, entonces yo sentencio que usted es el culpable. No, el juez tiene que remitirse a las pruebas. Por ejemplo, que busque a ver dónde